detesto a mi madre, por haber sido infiel y destruir a nuestra familia. Y ahora temo que mi percepción de las relaciones esté rota. Hola, creo que este es el lugar adecuado para compartir mi historia. Será algo largo porque siento que necesito explicar completamente la situación. Soy el menor de 5 hijos y el único varón. Mis padres se casaron jóvenes, más o menos a mi edad, y estuvieron juntos por más de 22 años. Claro, como cualquier pareja, tenían sus discusiones, pero siempre parecían amarse profundamente. Mi padre tenía la costumbre de agradecerle a mi madre todas las noches por la cena que nos preparaba, ayudaba en casa y siempre le decía cuánto la amaba. Solía repetirme que así era como un hombre debía tratar a su esposa. Mi padre es una persona muy directa, y durante mi adolescencia pensaba que era un pesado por cómo me criaba. Pero ahora entiendo que, siendo el único hijo varón, él quería que supiera cómo defenderme, cómo pensar de forma independiente y cómo relacionarme con las personas. Recuerdo claramente una vez que pensó que yo era gay. Me sentó y me dijo que, si lo era, estaba bien. Pero agregó que quería un nieto y que, si era necesario, él ayudaría a pagar una madre sustituta. Esa conversación me hizo reír. Aunque mis hermanas no siempre se llevaban bien con él porque a veces era demasiado franco, a medida que crecieron empezaron a valorar esas cualidades. Mi madre, por otro lado, era el corazón de la familia. Ella se encargaba de todo en casa, nos cuidaba, nos alimentaba y gestionaba las cuentas. Mi padre solía decir que su matrimonio funcionaba porque él ganaba el dinero y ella lo administraba. Para mi padre, mi madre era su mundo, y nosotros, sus hijos, también lo éramos. Sin embargo, cuando yo tenía 17 años, todo comenzó a cambiar. Mi madre decidió que quería conseguir un trabajo después de haber sido ama de casa durante tantos años. Mi padre no se opuso. Al contrario, estaba feliz y hasta le dijo que él podía trabajar menos horas para tener más tiempo juntos. Pero después de unos meses, mi madre empezó a actuar de forma diferente. Todos lo notamos. Había cambiado, y no para bien. Estaba más distante, grosera e irrespetuosa con mi padre. Había ocasiones en las que decía cosas crueles de la nada, incluso cuando mi padre intentaba ser cariñoso con ella. Lo peor fue ver cuánto le dolía a mi padre. Una noche, tuve la suerte de que una de mis hermanas estuviera en casa, porque mis padres empezaron a discutir en español. Yo no hablaba español en ese momento, pero mi hermana me traducía. Mi padre le preguntaba a mi madre qué había hecho mal, por qué estaba siendo tan cruel con él. Le dijo que estaba leyendo libros para entender qué estaba pasando entre ellos, que quería ir a terapia juntos y que desde que la conoció, en la secundaria, siempre había querido casarse con ella. Mi madre, en respuesta, dijo algo que hizo que mi hermana comenzara a llorar. Mi padre, visiblemente herido, salió de la casa. Después, mi hermana y mi madre empezaron a discutir. No entendía qué estaba pasando y en ese momento lamenté no haber aprendido español. Su discusión fue subiendo de tono hasta que mi madre abofeteó a mi hermana, quien salió de casa entre lágrimas. Finalmente, descubrimos que mi madre estaba teniendo una aventura con su jefe. Esto desató el caos. Mi padre, al enterarse, confrontó al hombre y terminó siendo arrestado por agresión en segundo grado. Había golpeado al jefe de mi madre, lo dejó inconsciente. A partir de ese momento, todo fue un desastre. Mi madre intentó hacerse la víctima y tuvo el descaro de decir que mi padre era verbal y mentalmente abusivo, algo que todos sabíamos que no era cierto. Cuando llegó la pandemia, mi papá tuvo suerte de conservar su trabajo. Se mudó a un apartamento no muy lejos de nuestra casa. Yo quería irme con él, pero me dijo que tenía que quedarme para proteger a mi madre y a mis dos hermanas. Me explicó que, como hombre, era mi deber cuidar de ellas. Pero, honestamente, yo no quería tener nada que ver con mi madre. Ella se comportaba como una adolescente sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Hizo pública su relación con su jefe, lo cual enfureció a toda la familia. Cuando le dije esto a mi papá, me respondió que ser hombre nunca es fácil. También me dijo que mi madre estaba pasando por una crisis de la mediana edad,
pero creo que, en el fondo, no quería que me mudara con él porque no quería que lo viera completamente roto. Durante el confinamiento, mi madre comenzó a darse cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Las pequeñas cosas que mi papá solía hacer ya no estaban. La casa se sentía vacía, silenciosa. Ya nadie agradecía la cena. Las tareas pesadas eran ahora mi responsabilidad. Al principio, su novio ni siquiera era bienvenido en nuestra casa. Solo la llamaba cuando quería algo, y mis hermanas mayores empezaron a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Finalmente, comenzaron a volverse en su contra. Mientras tanto, mi papá apenas comía. Solo trabajaba, iba a casa, nos llamaba para asegurarse de que estuviéramos bien, dormía y repetía. Perdió mucho peso durante ese tiempo. Hace 4 meses, el novio de mi mamá se volvió físico con ella. Intenté intervenir, traté de protegerla, pero él me dominó por completo. Me rompió la nariz y me dejó un ojo morado. Mis hermanas y mi mamá intentaron defenderse, pero él las repelió. Llamé a mi papá y, en menos de 5 minutos, estaba en la casa. Pensé que iba a matarlo. Nunca había visto a mi papá tan fuera de sí. Golpeó a ese hombre tan fuerte que destrozó parte del primer piso con su cuerpo. Estaba echando espuma por la boca, completamente descontrolado. Nos tomó a todos contenerlo, y aún así fue difícil. Solo se detuvo cuando llegaron los policías. Para mi sorpresa, los oficiales dejaron a mi papá en libertad. Hablaron con el novio de mi mamá, quien estaba en una camilla, y al final no presentaron cargos contra mi papá. Uno de los policías incluso le dijo, como esposo y padre, yo habría hecho lo mismo. Fue confuso, porque sinceramente pensé que lo arrestarían. Después de eso, mi papá pasó mucho tiempo en casa reparando los daños. Esos 2 meses fueron los más normales que habíamos tenido en años. Tenerlo de vuelta hizo que la casa se sintiera viva otra vez. Mi madre también lo notó. Cuando él estaba allí, ella volvía a arreglarse, coqueteaba con él, le tocaba el brazo y era extrañamente dulce. Incluso lloró y se disculpó durante la cena cuando mi papá nos pidió que agradeciéramos a mi madre por la comida, algo que no hacíamos desde hace mucho tiempo. El mes pasado, mi papá empezó a salir con alguien más. Es una mujer un poco más joven, pero nunca lo había visto tan feliz. Mi madre, en cambio, estaba furiosa. Creo que estaba tratando de reconquistarlo, pero él simplemente la ignoró. Hace unos días, durante una cena familiar, mi mamá comenzó a quejarse de la nueva novia de mi papá. Dijo que estaba luchando para pagar las facturas porque no podía obtener más pensión alimenticia, ya que todos éramos mayores de edad. También mencionó que era triste que un hombre de 40 y tantos años estuviera saliendo con alguien de 30. No pude más. Le grité. Le dije que todo lo que había pasado era culpa suya, que había sido egoísta y que arruinó un matrimonio hermoso. Le recordé que trajo a un hombre abusivo a nuestras vidas y casi destruyó a mi padre solo por satisfacer sus deseos. Ella me respondió que no tenía derecho a hablarle así. Mi respuesta fue, perdiste mi respeto en el momento en que dejaste que otro hombre te tomara. No tienes derecho a estar molesta porque mi padre siga adelante. Mi mamá salió corriendo del comedor llorando. Mis hermanas no se enojaron conmigo, pero me dijeron que fui un idiota por hablarle de esa forma. Yo no lo veo así. Creo que ella necesitaba esa llamada de atención. Ahora mi mamá se niega a hablarme. Mi papá me dijo que, aunque debería respetar a mi madre, entiende por qué le hablé de esa manera. Mis hermanas insisten en que debería disculparme, pero no creo que deba hacerlo. Ella destruyó nuestra familia. Por mucho tiempo quise tener una relación como la de mis padres, pero ahora no puedo confiar en nadie. Cada vez que una mujer coquetea conmigo, lo único que pienso es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que me engañe? Lamento que esta publicación sea tan larga, pero necesitaba desahogarme. Actualización 1. Como no puedo publicar esta actualización en un nuevo post, la añadiré aquí. He recibido muchos mensajes de odio en los comentarios y en los mensajes directos, así que quiero aclarar algunos puntos.
El hombre responsable del divorcio de mis padres, el que mi madre eligió por encima de mi papá, era un alcohólico y consumía drogas. Este hombre no solo destruyó nuestra familia, sino que también provocó que todas mis hermanas mayores se mudaran porque constantemente hacía comentarios inapropiados que las hacían sentir incómodas. Era verbalmente abusivo con mi madre, y aunque discutíamos mucho por esto, ella siempre lo defendía. A pesar de que mi madre intentó normalizar su relación con él, este hombre nunca fue bienvenido en nuestra casa. Ni siquiera en las cenas familiares de los domingos, que eran tradición incluso después del divorcio. Pero un día llegó borracho, comenzó a golpear a mi madre y yo reaccioné para protegerla. Hasta el día de hoy, no entiendo cómo ella pudo dejar a un hombre, que nunca le puso la mano encima y que la trataba con respeto, para estar con alguien como él. El viernes por la noche, mi hermana mayor me llamó. Me dijo que ella y sus amigas habían leído mi post en Reddit y que no se daba cuenta de cuánto me estaba afectando todo esto. Me pidió que habláramos al día siguiente. Así que el sábado fui a casa de mi madre, donde estaban todas mis hermanas. No fui para disculparme, sino para obtener respuestas. Nos sentamos alrededor de mi madre, y durante media hora la escuchamos espoticar sobre cómo le hablé y lo injusto que había sido. Finalmente, la interrumpí. Le pedí que dejara de evadir y nos dijera la verdad. ¿Por qué engañó a mi papá? ¿Por qué mintió diciendo que él era abusivo? Al principio, se negó. Dijo que no era asunto nuestro. Mis hermanas comenzaron a discutir con ella, recordándole que lo que hizo no solo destruyó nuestro hogar, sino que también podría haber arruinado cualquier oportunidad para que yo tuviera una relación sana. Entonces, después de unos momentos de silencio, mi madre comenzó a llorar. Fue un llanto desgarrador, el típico llanto feo. Finalmente, empezó a hablar. Nos dijo que no había planeado engañar a mi papá, que todo simplemente sucedió. Dijo que cuando comenzó a trabajar, su gerente empezó a coquetear con ella. Al principio, no lo tomó en serio, pero terminó correspondiendo al coqueteo. Según ella, este hombre, al que llamaré el idiota, era completamente diferente a mi padre, no era audaz ni directo como él, sino encantador y amable. Cuanto más hablaban, más se alejaba de mi papá. Entonces, llegó un día libre en el que mintió diciéndonos que iba a trabajar, pero en realidad tuvo relaciones con el idiota. Ese fue el punto de no retorno. A partir de ahí, según ella, comenzó a sentir, como si estuviera engañando, al idiota, cada vez que estaba con mi papá, así que decidió alejarlo emocionalmente. Ignoró sus gestos dulces, sus intentos de arreglar las cosas. Llorando más fuerte, nos confesó que solo mintió sobre el supuesto abuso porque su abogado le aconsejó hacerlo. Decir que mi padre era abusivo garantizaba que ella obtendría todo en el divorcio. El idiota quería que vendiera la casa inmediatamente después del divorcio, pero ella se negó. También confesó que el abuso físico y emocional por parte del idiota comenzó casi de inmediato, y que desde entonces quería llamar a mi papá todos los días, pero no se atrevía. Decía que se sentía demasiado avergonzada. Entre sollozos, habló de cuánto extrañaba las pequeñas cosas que mi papá hacía por ella, como siempre le decía que la amaba al despertar, como le traía flores sin motivo, como la llamaba durante el día solo para escuchar su voz. Nos dijo que lo había tenido todo, que él la amaba incondicionalmente y que ella lo tiró todo por la borda. Dos de mis hermanas rompieron a llorar. Las otras dos estaban furiosas. Yo simplemente estaba callado. Pero entonces, mi madre dijo algo que captó toda mi atención: él nunca luchó por nosotros. Después de que lo arrestaron, no hizo ningún intento por salvar nuestro matrimonio. Cuando presenté la solicitud de divorcio, él nunca volvió a intentarlo. Estuve a punto de estallar, pero no tuve la oportunidad. Mi hermana mayor comenzó a gritarle. Le dijo algo que todos estábamos pensando: la persona que debía luchar por salvar el matrimonio eras tú, no él. Tú fuiste quien cometió los errores, no él. Nos pidió perdón, esta vez sinceramente. Se disculpó por sus quejas sobre la nueva novia de mi papá. Admitió que estaba celosa, porque sabía lo afortunada que era esa mujer. Dijo que si esa mujer era inteligente, nunca lo dejaría ir.
También confesó que entendía que no había ninguna posibilidad de recuperarlo. Mis hermanas lloraron con ella, pero yo solo me quedé allí, mirándola fijamente. Sentía tantas cosas, pero ninguna de ellas era compasión. Me levanté y, aunque mi madre intentó detenerme, necesitaba aire. Caminé durante media hora, procesando lo que acababa de escuchar, y sin darme cuenta terminé frente al edificio de apartamentos de mi papá. Cuando salí del ascensor, escuché música de salsa a todo volumen. Sabía que venía de su apartamento. Eso solo podía significar dos cosas: estaba cocinando o limpiando. Entré, y efectivamente, lo encontré sentado en el comedor, haciendo pasteles junto a su novia. En cuanto me vio, me pidió que lo ayudara. Pero no lo hice. Apagué la radio y lo miré directamente. Él me sonrió, preguntándome qué pasaba. Le hice la pregunta que me había atormentado por años: ¿por qué no luchaste por tu matrimonio? ¿Por qué simplemente te rendiste? Su sonrisa se suavizó, y su novia se excusó, dejándonos a solas. Me hizo sentar y, con calma, me explicó. Dijo que sí luchó, pero que cuando fue arrestado, mi madre fue a ver a su novio, no a él. Estuvo en la cárcel más de un día antes de que ella lo visitara. En ese momento, lo supo. Entendió que su esposa amaba a otro hombre, y que él no iba a luchar por alguien que ya no lo amaba. Un hombre necesita tener respeto por sí mismo, me dijo. También me explicó que, cuando mi madre trató de recuperarlo después de que el idiota la dejó, él la ignoró. Tu madre debió hacerme su primera y única opción, no un respaldo. No iba a volver a alguien que no me valoraba. Yo estaba furioso. Le grité. Le dije que él sabía lo abusivo que era el idiota, y que me dejó lidiar con él solo. Le reclamé por no haberme dejado mudarme con él. Pero él negó con la cabeza. Me dijo que estaba en un lugar oscuro en ese entonces, y no quería que lo viera así. Añadió que me necesitaba en esa casa para cuidar de mis hermanas, porque sabía que el idiota intentaría algo con ellas si yo no estaba allí. Intentó abrazarme, pero lo aparté y salí del apartamento. Me encerré en mi dormitorio, lleno de rabia y confusión. Ayer temprano, mi papá apareció en mi habitación. Me dijo que me vistiera y me llevó al gimnasio de boxeo. Me entregó un par de guantes y me dijo que subiera al ring. Al principio, lo miré confundido, pero él subió conmigo y me dijo: sé que estás enojado. Quiero que lo saques todo conmigo. Tienes 4 rounds para hacerlo. Comenzamos. Mi papá no lanzó ni un solo golpe. Solo bloqueaba y aguantaba cada golpe que le daba. Varias veces me agarró y me dijo: vamos, déjalo salir. Y lo hice. Golpeé con toda mi fuerza, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Finalmente, me detuve y empecé a llorar. Él me abrazó y me dijo: está bien llorar. Está bien dejarlo salir. Esto también es parte de ser un hombre. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Pero cuando terminó, me sentí más liviano, como si un peso enorme se hubiera desvanecido de mi pecho. Mi papá me sonrió, me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Ninguna relación es perfecta. Siempre tienes que trabajar en ella, siempre estar atento. Algún día, conocerás a alguien por quien querrás ser mejor, alguien con quien quieras construir una vida. Cuando eso pase, recuerda ser tú mismo, mantenerte fiel y dar lo mejor de ti. Y si aún así no funciona, recuerda que no fue tu culpa. Porque diste todo lo que tenías. Me miró directamente a los ojos y añadió: esa fue la lección que aprendí de este divorcio. Y es una lección que quería compartir contigo. Todos dudamos, todos tenemos miedos, después de todo, somos seres humanos. Pero somos capaces de aprender, de levantarnos. Por eso somos hombres. Me dijo que si alguna vez vuelvo a sentirme así de enojado o frustrado, lo llame. Nos encontraremos en el ring. Antes de irnos, me dijo algo más: está bien estar enojado con tu madre. Pero ella ya se ha castigado suficiente. Necesitas saber que no la abandonarás. Porque, al final del día, sigue siendo tu madre. A pesar de todo, sigo deseando que mis padres estuvieran juntos. Sé lo que significaba mi mamá para mi papá,
y sé que ninguna mujer querría dejarlo ir. Ese es el tipo de hombre que quiero ser. Quiero ser como mi padre. Gracias por leer, amigos de Reddit.